Obligaciones. Mancomunadas, solidarias e indivisibles. Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Hemos estudiado que una obligación puede depender de una condición, de un plazo o de diversas formas de cumplimiento. Sin embargo, en la práctica es muy común que en una misma obligación intervengan varias personas. Por ejemplo, 2 hermanos solicitan un préstamo bancario. 3 socios venden un inmueble. Varios herederos reciben un crédito. O 2 empresas celebran conjuntamente un contrato de construcción. En todos estos casos surge una pregunta muy importante. ¿Quién debe pagar? ¿Quién tiene derecho a cobrar? ¿Todos responden por igual o cada uno únicamente por su parte? Precisamente esas interrogantes son respondidas por el Código Civil Federal. Aunque estos conceptos suelen parecer complicados, descubrirás que tienen aplicaciones muy frecuentes en la vida diaria y que conocerlos puede evitar graves problemas económicos. De las obligaciones mancomunadas. ¿Qué es una obligación mancomunada? La ley establece que existe mancomunidad cuando participan varios deudores o varios acreedores respecto de una misma obligación. Es decir, ya no existe solamente una persona que debe cumplir o una sola persona con derecho a exigir el pago. Ejemplo: 3 hermanos compran conjuntamente un terreno. Los 3 participan dentro de una misma obligación. También ocurre cuando 3 personas prestan dinero a un mismo deudor. En ambos casos existe pluralidad de sujetos. Cada quien responde por su parte. Cuando únicamente existe mancomunidad, cada deudor responde únicamente por la parte que le corresponde. Del mismo modo, cada acreedor solamente puede exigir su parte del crédito. Supongamos que 3 amigos solicitan un préstamo de 300,000 pesos y no pactan solidaridad. Cada uno responderá únicamente por 100,000 pesos. El acreedor no puede exigirle a uno solo el pago de toda la deuda. La obligación se divide automáticamente. Este principio protege a quienes únicamente asumieron una parte del compromiso. Igualdad de las partes. La ley presume que todas las participaciones son iguales. Siguiendo el ejemplo anterior, se entiende que cada uno debe una tercera parte. Sin embargo, esta presunción puede modificarse. Si el contrato señala que uno responderá por el 50% y los demás por el resto, prevalecerá lo pactado. La voluntad de las partes tiene un papel fundamental. ¿Qué es la solidaridad? Hasta aquí hemos visto la regla general, pero existe una excepción muy importante: la solidaridad. Solidaridad activa y solidaridad pasiva. La solidaridad puede presentarse de 2 maneras. Solidaridad activa. Existe cuando varios acreedores tienen derecho a exigir individualmente el pago total. Solidaridad pasiva. Se presenta cuando varios deudores están obligados individualmente al pago total. Ejemplo: 3 inversionistas prestan dinero conjuntamente. Cada uno puede reclamar el total de la deuda. Después deberán distribuir entre ellos el dinero recibido. Ejemplo: 2 socios firman como deudores solidarios de un crédito. Si dejan de pagar, el banco puede cobrar la totalidad a cualquiera de ellos, aunque uno solamente hubiera utilizado una parte del dinero. Esta es una diferencia enorme respecto de la simple mancomunidad. La solidaridad nunca se presume. Muchas personas creen que por firmar juntos automáticamente responden por todo. Eso es incorrecto. La solidaridad únicamente existe cuando la ley así lo establece o las partes la pactan expresamente. Si no existe disposición legal ni cláusula contractual, la obligación será simplemente mancomunada. Por ello siempre es recomendable leer cuidadosamente los contratos antes de firmarlos. El acreedor puede cobrar a cualquiera. Este artículo fortalece considerablemente la posición del acreedor. Puede exigir el pago total a cualquiera de los deudores solidarios. Si uno resulta insolvente, podrá reclamar el resto a los demás. Imaginemos que 3 personas garantizan solidariamente un préstamo. Una desaparece y otra se declara insolvente. El acreedor todavía puede exigir la totalidad al tercer deudor. Posteriormente, éste tendrá derecho a reclamar a sus codeudores la parte correspondiente. El pago extingue la deuda.
Cuando uno de los acreedores solidarios recibe el pago total, la obligación desaparece frente al deudor. Del mismo modo, si uno concede una quita, una remisión o celebra determinados actos jurídicos como la novación o compensación, esos efectos alcanzan a toda la obligación. Sin embargo, el acreedor que recibió el dinero deberá entregar a los demás la parte que les corresponda. La solidaridad protege al deudor frente a múltiples reclamaciones. Nadie puede cobrar 2 veces la misma deuda. Fallecimiento de acreedores y pago correcto. Si uno de los acreedores solidarios fallece dejando varios herederos, cada heredero únicamente podrá reclamar la parte hereditaria que le corresponda, salvo que la obligación sea indivisible. Asimismo, el deudor puede pagar a cualquiera de los acreedores solidarios. Existe una excepción. Si uno de ellos ya presentó una demanda judicial, el pago deberá realizarse precisamente al acreedor demandante. Así se evita generar conflictos procesales. Las defensas del deudor. El deudor solidario puede defenderse utilizando las excepciones derivadas de la propia obligación y aquellas que le correspondan personalmente. Pero también tiene un deber. Debe hacer valer las defensas comunes que beneficien a todos los codeudores. Si no lo hace y perjudica a los demás, responderá frente a ellos. La solidaridad implica derechos, pero también responsabilidades. Pérdida de la cosa. Si la cosa desaparece sin culpa de ninguno de los deudores, la obligación se extingue. Por ejemplo, una obra de arte prometida en venta es destruida por un fenómeno natural imposible de prever. Nadie responderá por ello. En cambio, si alguno de los deudores actuó con culpa, todos responderán frente al acreedor. Después, quienes no tuvieron culpa podrán reclamar internamente al verdadero responsable. La ley protege al acreedor para que no tenga que investigar quién ocasionó el daño. Fallecimiento de un deudor solidario. Cuando uno de los deudores fallece dejando varios herederos, estos responderán conforme a la porción hereditaria que reciban. Sin embargo, frente a los demás deudores solidarios serán considerados como un solo deudor. Así se mantiene el equilibrio jurídico. Derecho de repetición. Este es uno de los artículos más importantes de todo el capítulo. Cuando un deudor solidario paga toda la deuda, adquiere el derecho de exigir a los demás la parte que les correspondía. Supongamos que 3 personas deben solidariamente 900,000 pesos. El banco cobra todo a uno solo. Ese deudor podrá reclamar posteriormente 300,000 pesos a cada uno de los otros 2. Si alguno es insolvente, la pérdida deberá distribuirse entre los demás codeudores conforme a la ley. Además, quien pagó ocupa el lugar del acreedor respecto de los derechos derivados del crédito. A esta figura se le conoce como subrogación, cuando la deuda beneficia únicamente a uno. En ocasiones varios aparecen como deudores solidarios, pero el negocio realmente favorece solo a uno. Ejemplo: un padre firma solidariamente para garantizar el préstamo empresarial de su hijo. Si el padre paga toda la deuda, podrá reclamar íntegramente al hijo, porque fue éste quien obtuvo el verdadero beneficio económico. La ley evita enriquecimientos injustificados, prescripción y daños. Cualquier acto que interrumpa la prescripción respecto de uno de los deudores o acreedores produce efectos para todos. Además, cuando el incumplimiento genera daños y perjuicios, cualquiera de los deudores solidarios puede ser condenado al pago íntegro frente al acreedor. Posteriormente podrá repetir contra sus codeudores. Obligaciones divisibles e indivisibles. La ley distingue 2 clases de obligaciones. Divisibles son aquellas que pueden cumplirse parcialmente. Ejemplo: pagar 100,000 pesos puede dividirse en partes. Indivisibles son aquellas cuyo cumplimiento únicamente puede realizarse por completo. Por ejemplo, entregar una escritura pública. No puede entregarse únicamente la mitad. Es importante comprender que una obligación puede ser solidaria sin ser indivisible, y también puede ser indivisible sin ser solidaria. Son conceptos completamente distintos. Cumplimiento total. Cuando la obligación es indivisible y existen varios deudores, cualquiera puede ser obligado al cumplimiento completo, aunque no exista solidaridad. Ejemplo:
3 personas prometen entregar conjuntamente una pintura original. No pueden entregar únicamente una tercera parte. La obligación solo se cumple entregando toda la obra. Derechos de los herederos. Si fallece el acreedor, cada heredero puede exigir el cumplimiento completo siempre que garantice los derechos de los demás coherederos. Ningún heredero puede perdonar por sí solo toda la deuda. De igual forma, cuando fallece un deudor, el heredero demandado puede solicitar tiempo para hacer comparecer a los demás coherederos, salvo que por la naturaleza del asunto únicamente él pueda cumplir. Estas reglas buscan proteger tanto a acreedores como a herederos. Cuando una obligación indivisible se convierte en daños y perjuicios, puede suceder que una obligación indivisible ya no pueda cumplirse y deba sustituirse por una indemnización. En ese momento deja de ser indivisible. Entonces, si todos los deudores tuvieron culpa, todos responderán proporcionalmente. Si solamente algunos fueron responsables, únicamente ellos deberán pagar los daños correspondientes. La ley procura que cada persona asuma las consecuencias de sus propios actos. Las obligaciones mancomunadas, solidarias e indivisibles constituyen uno de los pilares del derecho civil. Gracias a ellas, es posible determinar con claridad quién debe cumplir una obligación, quién tiene derecho a exigirla y cómo se distribuyen las responsabilidades cuando intervienen varias personas. Firmar como deudor solidario puede parecer un simple trámite, pero en realidad implica asumir una responsabilidad muy amplia. Del mismo modo, comprender la diferencia entre una obligación divisible e indivisible evita errores que pueden generar importantes consecuencias patrimoniales. Aprendizaje. El mayor aprendizaje es que no siempre quien firma junto con otra persona responde únicamente por su parte. En ocasiones la ley o el propio contrato permiten al acreedor exigir el cumplimiento total a cualquiera de los obligados. Por ello, antes de aceptar ser fiador, aval o deudor solidario, es indispensable conocer el alcance de esa responsabilidad. Una decisión tomada sin comprender estas figuras puede comprometer seriamente el patrimonio personal y familiar. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal.